iniciamos, iniciamos la grabación de nuestra sesión de formación. A muchos les escribí, ay, colabórenme por favor con silenciando el micrófono, ¿sí? Es que hay alguien que no lo ha silenciado y escucho el ruido, pero no he podido identificar quién es. Pues cuando los identifico, los voy cerrando, pero acá honestamente no me aparece. No sé quién será, pero sí. Sí, les agradezco por favor que me colaboren silenciando el micrófono. Y es al parecer una sola persona. Muchas gracias. Ya la silenciaron. Bueno, Bueno, Yurley, ¿me colabora silenciando su micrófono, por favor? John Freddy, muchas gracias. Bueno, bueno, el día de hoy entramos en materia. ¿Sí? El día de hoy ya empezamos con lo que es la contabilidad como tal. Está propuesta para esta actividad que se desarrolle un taller. Entonces, el día de hoy vamos a abordar la primera parte eh, que van a necesitar para poder desarrollar su taller. ¿Qué es? Pues empezamos a... ¿qué es? Pues empezamos a... Luisa, ¿me colabora cerrando el Luisa, micrófono, por colabora favor? cerrando el micrófono, por favor. Gracias. Vamos a empezar a conocer cómo se manejan los códigos contables y pues cuál es el uso que se le debe dar a esos códigos contables. John Freddy, colabóreme cerrando su micrófono, por favor. En el material de formación, en el material de apoyo van a encontrar 3 documentos. El primero de ellos se denomina registro de devengos contables. En este documento pues se encuentran todo lo que son las bases, las nociones, la historia de la contabilidad y lo que corresponde al manejo del plan de cuentas. Y pues la idea es que en la noche de hoy podamos empezar a hablar al respecto. Dame un momento, por favor. Me gustaría que interactuemos, o sea, que no sea solamente el instructor hablando, sino que podamos empezar pues a conocer cuáles son sus conceptos, qué opinan respecto a cada una de las cositas que vamos a ir abordando. ¿Listo? Bueno, entonces, perdón. No, no, no. Los ganadores de versiones anteriores duplicaron sus ventas, generaron nuevos empleos y ayudaron a sus familias. Me dio una máquina collarín, una máquina para trabajar cuero y una plancha a vapor. Voy a llegar a más clientes y voy a poder apoyarme en estos recursos para crecer más en mi negocio. Las inscripciones. ¿Confirman, por favor, si están viendo de manera adecuada la pantalla? Sí, señora. Perfecto, Sí, señora. muchas gracias. Si alguien me va colaborando, por favor, eh, alguien me va colaborando ay, espérenme porque les compartí el archivo que no era.
Me va colaborando, por favor, dándole ingreso a los compañeritos. Atenea información para el trabajo, que tendrán otras fechas de aplicación, cada uno con líneas de formación distintas. Pueden aplicar menores de 28 años que hayan presentado las pruebas Saber 11 y que Voy a compartir mi pantalla completa para que empecemos. Listo. Entonces vamos a iniciar con lo que es la información contable, pues la contabilidad es requerida por todos los negocios, empresas grandes, empresas pequeñas, todos necesitan de la contabilidad. ¿Para qué? Pues uno, para cumplir con la normatividad, lo otro, para conocer cuál es su situación financiera real y para los usuarios, porque hay muchas personas que nos van a, hay muchas personitas que van a utilizar esa información. Dentro de ellos tenemos lo que son clientes internos y clientes, bueno, usuarios internos y usuarios externos. Entonces, dentro de los usuarios internos tenemos a los socios, a los accionistas, a los administradores de la empresa, y dentro de los usuarios externos tenemos a las entidades financieras, tenemos a los entes de control, háblese, pues pensemos en la DIAN o en las diferentes superintendencias, dependiendo del área a la cual se dedique la empresa, pues puede estar vigilado por una superintendencia. La superintendencia de sociedades, tenemos la superintendencia de economía solidaria para todo lo que son cooperativas, la superintendencia financiera que rige a todas las entidades bancarias de nuestro país y, y pues todas estas personitas que estamos mencionando van a utilizar la información contable. Bueno, la contabilidad siempre ha existido, siempre ha existido la contabilidad, pues desde épocas remotas, eh, una de las formas más antiguas de contabilidad es el trueque. Los egipcios manejaban sus cuentas en papiros. Si pensamos en los indígenas en nuestro país, utilizaban también unos hilitos de cuero y con esos hilitos de cuero manejaban las cuentas. Bueno, acá realmente no vamos a a demorarnos mucho, pues los invito a que ingresen a esta herramienta y pues que se ilustren respecto a cómo ha sido el avance de la contabilidad en el mundo. ¿Cuál es el objetivo de la información financiera? El objetivo de la información financiera es proporcionar datos reales, confiables a los terceros con los que interactúa la empresa. Entonces, ya lo mencionábamos, pues, ¿quiénes son esas personas con las que interactúa la empresa? Sus socios, los accionistas, las personas los clientes, los proveedores, y todos ellos, pues, se van a ver beneficiados por el manejo de la contabilidad como tal. La contabilidad tiene unas cualidades fundamentales. Una de ellas es la relevancia, denominada también materialidad o importancia relativa. Entonces, ¿qué nos dice esta relevancia? Que todos los hechos económicos deben ser registrados. Hay hechos económicos que son muy significativos, que son muy importantes, y pues el hecho de no mostrarlos dentro de la contabilidad le puede generar a las personas
que tomen los datos una idea errónea de cómo se encuentra la empresa. La representación fiel. Cada día es más difícil, me atrevería a decir que en este momento es supremamente difícil el manejar doble contabilidad. En algún tiempo, les estoy hablando de hace 15, 20, 25 años, se escuchaba mucho eso, que la empresa manejaba una doble contabilidad, pero hoy en día con la facturación electrónica, con nómina electrónica, con el hecho de que todos los documentos equivalentes se tengan que enviar a la DIAN, pues eso hace que la DIAN tenga cada día más información de cada uno de nosotros como contribuyentes o como personas que interactuamos en la sociedad. El objetivo de la DIAN a futuro, y creería que es un futuro no muy lejano, es poder hacer lo que se hace en Estados Unidos y en Europa, que la administración de impuestos le entrega las declaraciones ya a las personas, que nada más sea pagar. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado, pensemos en futbolistas, en grandes personalidades de diferentes sectores que han tenido inconvenientes con la dirección de impuestos en Europa, precisamente por no llevar, pues por no tener sus cuentas completamente claras. A Messi lo tenían investigado, a Ronaldo lo tuvieron investigado, a Shakira le abrieron un proceso fiscal en España porque se supone que no estaba mostrando la totalidad de las cosas que debería mostrar. Algo muy importante es la comparabilidad en la contabilidad. ¿A qué hace referencia la comparabilidad? A que las cifras que se muestren nos deben servir para comparar un periodo con otro o un mes con otro. Pues si hablamos de periodo, para efectos contables, el periodo en Colombia está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. No en todos los países tenemos el mismo periodo contable. Hay países en los que, bueno, por efectos de las estaciones, de los inviernos supremamente fuertes, el periodo contable puede iniciar el 1 de mayo. Entonces iría del 1 de mayo al 30 de abril y en el tiempo donde el invierno está más crudo, más fuerte, es que las empresas se dedican pues a organizar todo lo que corresponde al cierre contable. La comparabilidad se puede hacer. Entonces, mis cifras de un año con otro o mis cifras de un mes con otro, pero también puedo compararlas con las cifras de empresas del mismo sector al cual pertenezco. Si yo tengo una empresa, una persona jurídica, y mi empresa se dedica a la venta de medicamentos, yo podría compararla con, pues, con droga a la rebaja, ¿sí? Puedo entrar a la superintendencia de sociedades, allí todas las sociedades, valga la redundancia, están en la obligación de entregar sus estados financieros, entonces podría comparar mi utilidad, hablando de manera porcentual, con la utilidad que tienen empresas del mismo sector al cual pertenezco. Si me dedico a la venta de prendas de vestir, si me dedico al comercio de electrodomésticos, pues podría comparar mis resultados con los de empresas a nivel nacional que pertenezcan al mismo sector económico. A eso hace referencia a la comparabilidad. La verificabilidad hace referencia a que todas las transacciones, todos los hechos que ocurran dentro de la empresa se puedan
revisar, ¿sí? Que todo esté soportado. Es muy importante que toda la información pues sí, se pueda revisar. ¿Cómo la vamos a poder revisar? ¿Cuáles van a ser esas herramientas que me van a permitir revisar los documentos contables? ¿Sí? Entonces, vamos a que la DIAN llegó y realizó una inspección que va a pedir las facturas de compra, que va a pedir las facturas de venta. ¿Mm? Si hablamos de declaración de renta, que me pueden solicitar una relación de los gastos y por supuesto, pues todos los gastos deben tener su soporte y de esa forma me pueden hacer una auditoría. Entonces, allí estaríamos diciendo que efectivamente hay verificabilidad y que ante una revisión, ¿cómo van a poder revisar? Con los soportes de cada una de las transacciones. La oportunidad. La oportunidad hace referencia a que las cosas se deben entregar en el momento que se necesitan. ¿Sí? ¿Que se necesitan para qué? Que se necesitan para una adecuada toma de decisiones. Pensemos en que vamos a hacer un negocio grande y, y mi cliente me dice, listo, yo le compro, pero si me rebaja el precio en un 5%. Pues por supuesto, yo debo tener unas bases sólidas como para decir, bueno, él me está pidiendo el 5%, podría rebajar hasta un 6%. ¿Por qué? Porque conozco mi negocio, porque tengo claridad pues de las cifras que estoy manejando dentro de mi establecimiento de comercio o dentro de mi empresa como tal. Nuestro centro de formación está ubicado en Vélez Santander. Esta es una zona industrial. Acá hay muchas fábricas de bocadillo y en las oportunidades que he tenido de trabajar como contador en las fábricas de bocadillo, me parecían muy chévere, o me ha parecido muy chévere que a la hora de hacer una negociación, ellos están, o sea, por su experiencia, por el conocimiento de su negocio como tal, ellos saben cuánto vale un gramo de bocadillo blanco, un gramo de bocadillo combinado, un gramo de bocadillo que tiene leche, un gramo de bocadillo rojo. Y precisamente por ese conocimiento y por ese manejo de cifras, pues son unos excelentes negociadores. Entonces, reiteremos que la oportunidad consiste en tener la información en el momento justo para poder tomar decisión. La comprensibilidad. La comprensibilidad, pues que nuestra información contable debe ser clara, concisa, y esto es algo que no teníamos. ¿Y por qué digo que no teníamos? Porque antes de implementar las normas internacionales de información financiera, nosotros o sea, Colombia fue uno de los países que se demoró más en la implementación de la norma y entonces si íbamos a hacer un negocio con Holanda, le entregábamos los estados financieros y los holandeses no entendían las cifras que nosotros les estábamos mostrando. De allí que en este momento manejamos un lenguaje universal para efectos contables. ¿Sí? ¿Cuál es ese lenguaje universal? Las normas internacionales de información financiera. Bueno, mire que les estaba hablando de las normas internacionales. Existen entidades a nivel mundial que se encargan del estudio minucioso de las normas y de expedir
expedir los documentos por los cuales nos debemos regir. Entonces, el IASB expide una norma y esas normas, cada uno de los países las entran a... O sea, dicen, sí, listo, nosotros vamos a manejar la contabilidad igual que en Estados Unidos, igual que en Europa, igual que en África, igual que en Asia. ¿Sí? A eso hace referencia a esos estándares internacionales. Entonces, lo que ellos hacen es emitir la norma, por supuesto, todas estas normas están en inglés y cada uno de los países lo empieza a hacer su implementación, por supuesto, haciendo las modificaciones que considere necesarias dependiendo de las características particulares de su economía como tal. Para efectos de contabilidad, todas las empresas deben entregar unos estados financieros. Mire que en la actividad pasada lo mencionamos. Esos estados financieros son el estado de situación financiera, lo que antes conocíamos como balance general, el estado de resultado integral, que es el que me permite ver las utilidades o pérdidas en las que ha incurrido la empresa, el estado de cambios en el patrimonio, que precisamente muestra específicamente lo concerniente al patrimonio, cuáles fueron las variaciones que ha tenido el patrimonio de un año a otro. Los estados de flujos de efectivo. En estos estados de flujos de efectivo encontramos de dónde provienen los dineros y en qué se invirtieron los dineros de la empresa, y las notas explicativas a los estados financieros. Se considera que estos 5 estados financieros pues es como el compendio ideal que deben entregar todas las empresas de nuestro país. ¿Cuáles son los elementos de estos estados financieros? Entonces, los elementos de los estados financieros, según la NIC número 1, dice que dentro de los estados financieros tenemos los activos. ¿Alguien me podría decir con sus propias palabras qué es un activo? Para ustedes, ¿qué es un activo? ¿Cuál es el concepto que tienen en este momento de esa expresión, activo? Porque lo que está acá es muy técnico, pero en nuestros términos, en nuestras palabras, ¿qué es un activo? A ver, ¿quién me quiere colaborar? Son los bienes que tiene una persona. Perfecto, sí señora. Son los bienes que tiene, bueno, sí, una persona, llámese natural o jurídica. Bueno, pero en contabilidad no solamente hablamos de los bienes, porque listo, yo tengo un computador que es el que estoy utilizando en este momento, ese sería un activo, un bien. Pero también se habla de derechos. ¿Por qué? Porque si Dayana Córdoba me debe dinero, eso para mí es un activo. Esa cuenta por cobrar que tengo a Dayana sería un activo. Entonces, hablamos de bienes y también hablamos de derechos. Y les decía que en sus palabras, ¿por qué? Pues porque esta es la definición de las normas internacionales de información financiera, que un activo es un recurso económico controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Básicamente son las cosas que están bajo mi dominio y que me pueden ayudar a generar ingresos. ¿Y qué es un pasivo? ¿Quién me quiere contar con sus palabras qué es un pasivo? Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, para mí un pasivo son las obligaciones que tiene la empresa como las deudas financieras. Sí, señora, correcto. Los pasivos son todas las deudas que tiene la empresa. Bueno, y aquí no podríamos hablar únicamente de las deudas financieras, porque yo puedo tener deudas con los bancos, que serían las deudas financieras, puedo tener
deudas con los proveedores, con las personas a las que les compro, puedo tener deudas con mi talento humano, con mis empleados. Entonces, todos esos son pasivos. Todas las deudas que tiene la empresa son lo que se considera pasivos. Y el patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos. Aquí sale aquel término que se utiliza en muchos lugares, que el que paga lo que debe sabe lo que tiene. ¿Mm? Entonces, el patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos. ¿A qué me refiero? Si mis bienes, yo vivo en una vereda, vivo en una finca, mi finca vale 100 millones de pesos y le debo al Banco Agrario 50. ¿Cuál sería mi patrimonio? 50. ¿Mm? Si mi finca vale 100 millones de pesos, pero le debo al banco 50 millones, ¿cuál sería mi patrimonio? 50. Ajá, la diferencia entre los activos y los pasivos. Sí, señor. Bueno, entonces fíjense que acá ya tenemos tres elementos de los estados financieros, que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Activos, pasivos y patrimonio son las cuentas, son los elementos que se utilizan para elaborar el estado de situación financiera. Y para elaborar el estado de flujos de efectivo. Y tenemos otros elementos que son los ingresos y los gastos. Los ingresos y los gastos se utilizan para el estado de resultado integral. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Me colabora, por favor, cerrándolo, si es tan amable? Muchas gracias. Bueno, los ingresos son los dineros, los recursos por los cuales recibo dependiendo de, me podría colaborar Angie. Angie, ¿a qué se dedica? Angie Paola Castellanos. Angie, bueno, Angie no. Selene, Selene, ¿a qué se dedica? Hola, buenas noches. Buenas noches, Selene. No, pues yo soy ama de casa, en este momento no me encuentro trabajando. Bueno, pero su núcleo familiar sí debe tener ingresos por algún concepto. ¿De qué reciben ingresos en la familia? Bueno, por ejemplo, sí, Yurley, gracias. Por ejemplo, en mi caso, pues yo recibo ingresos provenientes del SENA, lo que el SENA me paga, y mi esposo recibe ingresos provenientes de la finca, de la explotación agrícola, de eso se reciben ingresos. ¿Por qué lo menciono? Pues como para que cada uno de nosotros interiorice de dónde es que reciben sus ingresos. Bueno, ¿qué son los gastos? Los gastos, claro que creo que cada uno de nosotros tiene el concepto como tal de lo que es un gasto, pues realmente los gastos son esas erogaciones, esas salidas de dinero que se necesitan para ayudar a generar ingresos.
La definición que nos trae la norma internacional es que los gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Por eso, pues como a veces las definiciones están algo complejas. Hola, hola, profe, no se le escucha. Profe, no le escuchamos. No se escucha nada, profe. Profe, no se le escucha. Uy, ¿qué pasó? Yo ya le escribí al WhatsApp que no le estamos escuchando, a ver si de pronto fue que se le cayó la conexión o algo. Gracias, compañera. Sí, porque nada. Aló, ¿me escuchan, por favor? Tal vez tuve un Sí, inconveniente con profe. mi internet y, y me sacó. Listo, profe. Muchas gracias y qué pena con usted. Bueno, estábamos hablando de la baja en cuentas. Entonces, la baja en cuentas, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, si tengo un computador de esos que todavía tienen para colocarle disquete, entonces ese computador seguramente ya no ha de servir mucho en la empresa. Lo que hago es darlo de baja. ¿En qué consiste darlo de baja? Sacarlo de la contabilidad. Disculpe, profesora, que la interrumpa. ¿No podemos visualizar la información en pantalla? Y pues Permítame. quedamos en gastos. Desde ese momento no escuchamos nada con respecto a su información. Perfecto, sí, señora. Permítame un momento, por favor. Gracias, profe. Listo.
Bueno, íbamos en los gastos entonces, que fue lo último que se escuchó. Les mencionaba que los gastos pueden generar una disminución en los activos, pues, y les daba como ejemplo el recibo de la luz, pues por supuesto el recibo de la luz, el servicio que me prestan, lo debo cancelar y al cancelarlo, esto me va a generar una disminución en los activos. ¿Por qué una disminución en los activos? Pues porque voy a tener que sacar mi dinero para poder pagar. Bueno, hablábamos del reconocimiento, la medición, la presentación, revelación y baja en cuentas. Entonces, el reconocimiento es el registro de la información contable. ¿Qué es el reconocimiento? Se refiere al proceso de registrar los hechos económicos generados en la empresa. ¿Sí? ¿Cuáles son esos hechos económicos? Las compras, las ventas, los gastos, la adquisición de activos, la adquisición de pasivos, todo hecho económico debe ser registrado. A eso es a lo que llamamos reconocimiento. Y la baja en cuentas, ¿qué es la baja en cuentas? La baja en cuentas es sacar de la contabilidad lo que ya no estemos usando y mencionaba, imagínense que en nuestra empresa todavía tengamos un computador de esos que utilizaba disquete. Eso ya a estas alturas de la vida ya no sirve para nada, pero aún aparece en contabilidad. Entonces, al darlo de baja es retirarlo de la contabilidad como tal. Y eso en cuanto a los activos y en cuanto a los pasivos, en el momento en que pagamos una deuda, en el momento en que estoy pagando mi última cuota, estoy dando de baja un pasivo, en el momento en que estoy terminando de pagar. Bueno, para efectos de medición, pues honestamente solo los vamos a mencionar pues porque la medición como tal se va a tocar de manera explícita cada vez que se vaya hablando de, por ejemplo, de las cuentas por cobrar, se va a hablar de cómo se miden las cuentas por cobrar, de cómo se miden los inventarios, de cómo se miden los bienes de la empresa, la propiedad, planta y equipo. Entonces, pues sí, importante que ustedes, por favor, vayan haciendo, pero aquí a enfatizar. Bueno. De normas a regir la contabilidad en la empresa. Para efectos de normas internacionales, las empresas se dividen en grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Profe, nuevamente se fue el audio, no la podemos escuchar.
Hola compañeros, volvimos a quedarnos sin audio. ¿Alguien me escucha? Y parece que tiene mala conexión la instructora. Sí, yo creo que sí, pues ya le escribí otra vez ahí al WhatsApp. A ver si de pronto, mira. Sí, porque está bastante inestable la señal. Sí, estaba molestando desde por la mañana, pero pues esperemos a ver. Bueno. Durante estos 30 días. Mira que la profe nos está escuchando, pero dice que no entiende por qué nosotros no la escuchamos. Y no le aparece conectado el audio. De pronto es por eso. Ya le envié el mensaje, a ver si de pronto ya revisa. Ella dice que nos está escuchando. No, profe, aún no te podemos escuchar. No te aparece conectado el audio. Puedes revisar de pronto eso. Bueno, ya cambié de audífonos. ¿Me están escuchando? Sí, profe, ahí sí les Ay, perfecto. Sí, Ay, señora. gracias a Dios. Sí, seguramente el inconveniente es con los benditos, con el bendito audífono. Bueno. Estábamos hablando del grupo 1, ¿no? Entonces, en el grupo 1 están las empresas más grandes de nuestro país, las entidades financieras, que son las que se consideran negocios de interés público. Están todas las empresas que hacen su negociación en la bolsa de valores y las empresas que tengan más de 200 trabajadores y más de 30,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en activos. Entonces, tanteen lo grandes que son estas empresas. En el grupo 2,
tenemos las pequeñas y medianas empresas, que realmente son cerca del 95% de las empresas que hay en nuestro país. Y en el grupo 3 están las microempresas, que se considera que manejan una contabilidad simplificada, que son negocios muy pequeños y por eso se dice que manejan una contabilidad simplificada. Bueno, entonces las políticas contables, digamos que son como la hoja de ruta, que son esas normas que la empresa sigue para efectos contables. ¿Quién elabora las políticas contables? Las elabora un contador experto en el tema y lo elaboran los administrativos. ¿Por qué? Porque son los administradores de la empresa quienes conocen realmente cómo es el manejo de esta empresa. Por eso acá nos mencionan que para elaborar las políticas contables se debe tener en cuenta la misión, la visión, las políticas organizativas, los objetivos y los principios. Que estos temas, me imagino que ustedes lo mencionaron, lo leyeron cuando hablaron de constitución de empresas. Se debe analizar el entorno en el cual se desenvuelve la empresa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una empresa que maneje un mercado nacional a una empresa que maneje exportaciones. Sí, o sea, todas ese tipo de cosas se deben tener en cuenta a la hora de plantear las políticas contables. Se debe conocer e interpretar las normas internacionales y las políticas contables se plantean de acuerdo al grupo al que pertenezca la empresa. Si son NIC plenas del grupo 1, si son NIC pymes del grupo 2 o si son microempresas que son las que pertenecen al grupo 3. Se debe establecer cómo se va a hacer el reconocimiento, la medición, la presentación y las revelaciones a los estados financieros. Esas revelaciones son las notas explicativas a los estados financieros. Mire, y acá está lo que les mencionaba hace un momento, pues que se debe tener en cuenta los estándares internacionales de información financiera. Las políticas contables de todas las empresas, pues lógicamente no van a ser iguales. Quizá las de las empresas grandes sí pueden tener muchas similitudes, las del grupo 1 sí van a tener muchas similitudes. ¿Por qué? Pues porque aplican las normas plenas, o sea, aplican la totalidad de las normas internacionales de información financiera. Bueno, hablemos del concepto de hecho contable. El hecho contable es las transacciones, las diferentes transacciones que se realizan dentro de la empresa. Y estas transacciones pues se hacen teniendo como base los documentos contables, los que son los soportes, y los códigos contables que son los que vamos a empezar a manejar. Existen asientos simples que o sea, un asiento debe tener, un registro contable debe tener como mínimo 2 cuentas, una que va en el débito y otra que va en el crédito. Y existen asientos compuestos, que son los que tienen más de 2 cuentas. Bueno, acá hay algo, pues acá nos mencionan que una consignación. Les quiero contar una cosita. A mi modo de ver, la contabilidad
es cuestión de lógica. Eso es la contabilidad. La contabilidad es pura y física lógica. Bueno, aquí dentro del material de apoyo ustedes van a encontrar que una de las formas para iniciar a hacer las transacciones contables son las cuentas T, que es una forma muy, muy sencilla de manejar los códigos contables. Y entonces nos dice, permítanme, nos indican que, bueno, ya mencionamos que los elementos de los estados financieros son activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Para efectos contables, cada uno de ellos se identifica con un número, que es el numerito con el que empieza. Entonces, los activos se identifican con el número 1, las cuentas del pasivo con el número 2, las cuentas del patrimonio con el número 3, los ingresos con el número 4 y los gastos con el número 5. Y dependiendo de esto, del numerito con el que empieza, pues tienen una naturaleza. Ustedes van a encontrar que la naturaleza de las cuentas pueden ser débitos o créditos, crédito o haber. Permítanme. Haber o crédito. Listo. Entonces, hay unas cuentas que nacen y que aumentan en el debe, y hay otras cuentas que nacen y aumentan en el haber o en el crédito. ¿Cuáles son las cuentas que nacen y aumentan en el debe? Las cuentas del 1 y las cuentas del 5, que son los activos y los gastos. 1, activos, y las cuentas del 5, que son los gastos. Bueno, y entonces acá de una vez por descarte tenemos que todas las demás nacen y aumentan en el crédito. Y por supuesto, si nacen y aumentan en el crédito, aquí disminuyen y mueren. Esto está supremamente sencillo. ¿En qué sentido? En que, fíjense que las que nacen y aumentan en el haber son seguiditas. 2, que son los pasivos. Las cuentas del 3, que son las cuentas del patrimonio. Y las cuentas del 4, que son las cuentas de los ingresos. Entonces, si ustedes lo tienen ahí presente, van seguiditas 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 son de naturaleza crédito, nacen y aumentan en el haber. Entonces, desde que ustedes sepan que son las 3 que van seguiditas, pueden facilito y por descarte saber cuáles son las que nacen y aumentan en el debe. Bueno, les mencionaba que la contabilidad es de pura lógica. El ejemplo que nos dan ahí es de una consignación. Es de una consignación. Entonces, para efectos de la consignación, siendo lógicos, ¿qué pasa? Voy a llevar el dinero que tengo acá entre el bolsillo, lo voy a llevar al banco. ¿Sí? El dinero que tengo en el bolsillo lo voy a llevar al banco. Entonces, si vamos acá al ejemplo que nos están planteando, en el momento en que voy a hacer la consignación, ¿qué le pasa a mi dinero? ¿Aumenta o disminuye?
El dinero que tengo en efectivo, lo que tengo entre el bolsillo. ¿Qué le pasa a mi dinero? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, creo. El dinero que tengo en el bolsillo, lo voy a sacar de mi bolsillo y lo voy a llevar al banco. ¿Mm? ¿Qué le pasa al dinero que tengo en el bolsillo? Disminuye. Disminuye. Listo, disminuye. ¿Y dónde disminuyen los activos? Porque el dinero es un activo. ¿Dónde disminuye? Disminuyen en el haber. Listo. ¿Y qué le va a pasar al saldo del banco? A la plática que tengo en el banco. ¿Qué le va a pasar? Esa plata que tengo en el banco, ¿qué le va a pasar? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Dinero en bancos. Listo. El dinero en el banco aumenta. ¿Y dónde aumenta? Pues el dinero que tengo en el banco también es un activo y entonces aumenta en el débito. Y este es un registro simple. Este es un registro simple. ¿Qué me indica un registro simple? Que tiene como mínimo dos cuentas. Una que va en el debe y una que va en el haber. Ahí ya tenemos nuestro primer registro contable. Listo. Bueno, y nos hablan pues de un asiento simple y de un asiento compuesto. Y el asiento compuesto pues tiene más de dos cuentas. Hay algo supremamente importante y que siempre se debe cumplir, y es que la sumatoria de lo que tengo en el debe ser igual a la sumatoria de lo que tengo en el haber. Siempre se debe cumplir que la sumatoria del debe ser igual a lo que está en el haber. Lo escucho, Luis Felipe, qué pena con su merced que no me había fijado que tenía su manita levantada. Señor. Luis Felipe. Luis Felipe Bejarano. Bueno. Ahí lo tenemos pendiente para cuando se decida a intervenir. Entonces, el asiento compuesto, les insisto, es el que tiene más de dos cuentas. Por supuesto que la sumatoria de lo que está en el debe ser igual a la sumatoria de lo que está en el haber. Las cuentas, bueno. Entonces, toda la contabilidad se maneja a través de códigos contables y esos códigos contables tienen una estructura. Entonces, ¿cuál es la estructura? Lo primero, el nombre de la cuenta. Lo segundo, el debe, que es una de las columnas, y el haber, que es otra de las columnas. ¿Cómo se clasifican las cuentas? Entonces, las cuentas se clasifican en cuentas reales o de balance, que en las cuentas reales o de balance tenemos los activos, los pasivos y el patrimonio. Aquí están. Los activos, recapitulando lo que mencionábamos en la parte anterior, que los activos son todos los recursos controlados por la empresa, que inician o nacen y aumentan en el debe y que disminuyen y se cancelan en el haber. Y siempre su saldo debe ser débito, porque debe ser débito, ¿en qué sentido? En que debe ser positivo. Yo no puedo decir que tengo menos 5,000 pesos en la caja. No, pues debo tener 50, 100, pero las cifras dentro de los activos no pueden ser negativas. No puedo decir que tengo menos 2 vacas, no. Siempre las cifras deben ser positivas. Entonces, recapitulamos acá, ¿sí? Fíjense que los activos nacen y aumentan en el debe. Y disminuyen y mueren en el haber, que es básicamente lo que nos está mencionando acá. Los pasivos son las deudas de la entidad, inician o nacen y aumentan en el crédito, disminuyen y se cancelan en el débito, que es exactamente lo mismo que les estaba contando acá. Los pasivos nacen y aumentan en el haber y
disminuyen o mueren en el débito. Listo. Las cuentas del patrimonio, recuerden, 2, 3 y 4, las cuentas del patrimonio tienen el mismo movimiento que las del pasivo. Inician y aumentan en el crédito y disminuyen y se cancelan en el débito. Siempre los saldos de estas cuentas son crédito. Las cuentas nominales o de resultados. Dentro de las cuentas nominales y de resultados tenemos los ingresos, los gastos y los costos. Nacen y aumentan en el crédito los ingresos y disminuyen y se cancelan en el débito. Siempre el saldo de la cuenta es crédito. Los gastos nacen en el débito, aumentan en el débito y disminuyen y se cancelan en el crédito. Y los costos, que son las cuentas del 6, que las utilizan, tenemos dos tipos de costos, que son costos de producción, que los utilizan todas las empresas manufactureras, y tenemos el costo de venta, que son los que utilizan todas las empresas comerciales. Los costos irían acá. Costos. Les insisto, desde que ustedes tengan claro esto que estoy dejando aquí en negrita, supremamente fácil. 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 nacen en el haber o en el crédito y disminuyen en el débito. Entonces, como ya sé que 2, 3 y 4 nacen en el haber, pues las restantes van en el debe. Los costos que son el 6. Los costos que son el 6. Bueno, les cuento que antes de 1993 la contabilidad no se manejaba con códigos, se manejaba únicamente con el nombre de las cuentas. Este cuadrito, supremamente importante para que lo tengan por ahí a la mano, para efectos de cuando empecemos a hacer las contabilizaciones. Entonces, todas las cuentas del activo, que son las del 1, aumentan en el debe y disminuyen en el crédito. Las cuentas del pasivo, que aumentan en el crédito y disminuyen en el débito. Que esto es el mismo consolidado que yo les estaba mostrando en el Excel. Bueno, para efectos de contabilidad, entonces les reitero que se maneja con códigos contables, ya sabemos, 1 activos, 2 pasivos, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, 6 costos. Y se maneja igual en todo el mundo. En todo el mundo. En 1993 se empezó a manejar en Colombia el plan de cuentas y se denominaba Plan Único de Cuentas. Plan único de cuentas. Todos debíamos manejar el mismo plan de cuentas. Pero ahora, por efectos de las normas internacionales, cada empresa está en el libre albedrío de organizar su plan de cuentas. ¿Cómo lo organizan? Pues lo organizan dependiendo de sus necesidades, pero respetando esto, que los 1 son activos, que los 2 son pasivos, que los 3 son patrimonio, que los 4 son ingresos, que los 5 son gastos y que las cuentas que empiezan por 6 son los costos. Bueno, entonces, vamos de mayor a menor. Les voy a mostrar acá, de mayor a menor. Vamos a hablar de los activos. Qué pena, creo que alguien está levantando la mano. Ah, no, Stephanie, que acá llegó. Listo. Vamos a hablar de los activos. Entonces, el número 1, sabemos que todos los activos empiezan con el número 1. El primer dígito es la clase. Entonces, ¿cuál es la clase? Activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. El primer dígito. 2 dígitos significan grupo. 4 dígitos
significan cuenta. 6 dígitos son las subcuentas y más de 6 dígitos serían los auxiliares. Y para todos sucede lo mismo, o sea, se maneja lo mismo, listo. La clase de los activos es el numerito 1 es clase, 2 dígitos grupo, 4 dígitos cuenta, 6 dígitos cuenta y 8 dígitos y más auxiliares. Que es básicamente lo que nos está diciendo acá. El grupo son los 2 primeros dígitos de la cuenta. La cuenta son los 4 primeros dígitos. La subcuenta son los 6 primeros dígitos. Y los auxiliares son más de 6 dígitos. Las contabilizaciones, los registros contables como tal, se hacen siempre con la que más dígitos tenga. Con la que más dígitos tenga, siempre se hace el registro. Pues por supuesto nosotros vamos a empezar de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Yo quiero que... Bueno, fíjense que yo les estaba dando un ejemplo con la consignación, un ejemplo en cuenta T. Este ya es un registro contable pues que también se puede presentar así y dentro de la evidencia que ustedes deben entregar, la evidencia en sí es un taller. Entonces, el taller me habla inicialmente de la constitución de una empresa, que la empresa fue constituida por determinado número de socios, que estos socios dieron unos recursos en efectivo o que los dieron, bueno, yo podría dar mis aportes con un carro o podría dar mis aportes representados en mercancía. Y ese taller lo encuentran, se los voy a compartir al grupo de WhatsApp, pero por supuesto pues en la plataforma lo encuentran, para que lo vayan cacharreando, para que lo vayan mirando. Pues por supuesto en la noche hoy no vamos a alcanzar a abordar la totalidad de los temas, hoy solamente vamos a hablar de códigos contables y cuando ya hablen de impuestos pueden empezar a desarrollar el taller por completo. El taller está dividido en 2 meses. En el mes de noviembre se constituyó la empresa y se hizo el registro en Cámara de Comercio y en el mes de diciembre ya se empezaron a hacer todas las transacciones. Les voy a plantear acá un ejercicio para que ustedes me indiquen cómo se puede hacer. La empresa está comprando una moto. Compra una moto para el cobrador de la empresa. Y lo compró con un crédito. Lo cancela a crédito. En la empresa, en Yamaha, le dan el crédito por 10 millones de pesos. ¿Cómo me quedaría el registro contable? Vamos a manejarlo así. Cuenta, debe y haber.
Lo primero que entramos a identificar, pues debemos hacer el análisis de cada una de las transacciones. Es claro qué es lo que estamos comprando, ¿cierto? Es muy claro. ¿Qué estamos comprando? Un vehículo, una moto. Una moto, listo. Bueno, llamémosla, efectivamente, llamémosla vehículo. Y ese vehículo para la empresa es un activo, así que la cuenta empezaría por 1. Ya sabemos cuál es el valor, que son 10 millones de pesos. Esos 10 millones de pesos de la compra, ¿a dónde los llevo? ¿Al debe o al haber? Al haber. Bueno, recordemos que las cuentas del 1. ¿Teníamos moto? No. La empresa no tenía una moto. Está adquiriendo una moto. O sea ¿qué le pasa a los activos de la empresa? ¿Están aumentando o están disminuyendo? Aumentando. Bueno, listo, aumentan. ¿Y dónde aumentan las cuentas del 1? ¿Dónde aumentan? En el debe. En el debe. Entonces vamos a llevar nuestros 10 millones de pesos aquí en el debe. Listo. Y está cancelando a crédito. No tenía el dinero, así que obtuvo, bueno, solicitó un crédito. ¿Ese crédito para la empresa qué es? ¿Qué es? Pensemos en esto. ¿Es un activo, es un pasivo, un patrimonio? ¿Qué es? ¿Las deudas qué son? Un pasivo. Un pasivo, correcto. O sea que es una cuenta del 2. Es una cuenta del 2 que llamémoslo crédito como tal, aunque eso tiene un nombre específico, pero todavía no lo vamos a manejar. ¿Y dónde voy a llevar ese crédito? ¿Dónde aumentan las cuentas del 2? Al haber, ahí sí. Al haber 10 millones de pesos. Listo. Entonces, lo ideal es que en cada una de las transacciones verifiquemos que tenemos sumas iguales. ¿Cómo lo voy a verificar? Pues reviso que la sumatoria de lo que está en el debe sea igual a la sumatoria de lo que está en el haber. Listo. Y fíjense que aquí tenemos nuestro primer registro contable y está bien porque tenemos 10 millones de pesos al débito y 10 millones de pesos al haber. Planteemos otra situación. Vamos a comprar neveras para la venta. Esas neveras me valieron 10 millones de pesos. Pagó 5 millones de pesos en efectivo y los otros 5 millones de pesos y los 5 millones de pesos restantes los cancelará en 60 días. Miren, aquí tenemos nuestro primer registro y este es un registro simple. Esto es un registro simple. ¿Por qué es un registro simple? Porque solamente tiene 2 cuentas, una en el débito y una en el crédito. Bueno, ahora nos vamos con el otro registro. Nos vamos con el otro registro. Bueno, ya sabemos qué es lo que está comprando. Entonces está comprando neveras para la venta, que sería mercancía para la venta, o llamémoslo neveras nada más, neveras para la venta. Sabemos cuánto costaron, ¿cierto? 10 millones de pesos. Esas neveras, si son para venderlas, si las tengo dentro de mi inventario, para la empresa, ¿eso qué sería? ¿Sería un activo, un pasivo o un patrimonio? Un patrimonio. ¿Un patrimonio, profe? A ver, recordemos cuál es el concepto de patrimonio. Concepto de patrimonio. ¿Quién me recuerda cuál es el concepto de patrimonio? Que el patrimonio... Activo menos pasivo. Bueno, el patrimonio es el activo menos el pasivo. Así que no sería un patrimonio,
Tenemos un almacén de electrodomésticos y compramos esas neveras para venderlas. ¿No serían activos también? Sería como Sí, señora. inventario. Sí, es un inventario y hacen parte del activo. Entonces, ¿qué le está pasando a mi activo? Está aumentando con la compra que hice. ¿Y dónde aumentan las cuentas del 1? En el debe. En el debe. Perfecto. 10 millones de pesos. Listo. 10 millones de pesos. Hoy me hizo falta un 0. Listo, 10 millones de pesos. Ahora vamos a mirar cómo pagué. Pagué en efectivo. Pagó 5 millones de pesos en efectivo. Ah, perfecto, sí señora. Sale de caja, que es el efectivo. Y esa caja también es una cuenta del 1. Pero ¿qué le pasa a mi efectivo? Si yo pago, ¿qué le pasa a mi efectivo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Listo. ¿Y dónde disminuyen las cuentas del 1? En el haber. En el haber. Bueno, miren que acá está. Que las cuentas del 1 disminuyen en el haber. Entonces, ¿qué le pasó a mi efectivo? Que disminuyó ¿en cuánto? En 5 millones de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. Ahí están mis 5 millones de pesos. ¿Y tenemos sumas iguales? No, todavía no. No, todavía no tenemos sumas iguales. Todavía no tenemos sumas iguales. Entonces me hace falta todavía un valor. Me hace falta todavía un valor, que son esos otros 5 millones de pesos que voy a pagar dentro de 60 días, que son una cuenta por pagar. Y mi cuenta por pagar, una cuenta por pagar, ¿qué es? ¿Es un activo o es un pasivo? Es un pasivo. Ajá. Es una deuda, es un pasivo. ¿Y dónde nacen y aumentan los pasivos? En el haber. Ah, bueno. Los pasivos, miren, las cuentas del 2 nacen y aumentan en el haber. Entonces, aquí están mis otros 5 millones de pesos. Y ahora sí, voy a revisar. Y tengo sumas iguales. 10 millones de pesos en el debe y 10 millones de pesos en el haber. Esto es un registro compuesto. ¿Por qué? Pues porque tiene más de 2 cuentas. Básicamente, pues así es que manejamos la contabilidad. Es supremamente sencillo. Realmente, les insisto, la contabilidad, a mi modo de ver, es cuestión de lógica, ¿sí? Ustedes revisan cada uno de los registros, pues aquí estamos hablando de un enunciado, pero en la práctica, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener es un documento. Eso es lo que voy a registrar en la práctica, pues lo que voy a tomar es el documento y a mirar qué fue lo que sucedió con mi transacción. Bueno, aquí encontrarán, aquí hay varios ejemplos. Los invito a que busquen una app que permite como el afianzar el manejo de las cuentas. Entonces, en la app salen las transacciones así como las estoy mostrando acá, ¿sí? Salen las transacciones así pequeñitas. Y uno va colocando los valores en el débito o en el crédito y finalizando, pues él me dice si el registro contable está bien o no está bien. Vamos a cancelar el servicio de energía, el servicio de internet. Vamos a pagar
120.000 pesos del servicio de internet. Los vamos a pagar en efectivo. El servicio de internet para la empresa, ¿qué sería? Un gasto. Perfecto. El servicio de internet para la empresa es un gasto. ¿Y los gastos con qué numeritos se identifican? 5. Mírenlo, acá está. Entonces recuerden que cada uno de estos conceptos se identifica con un numerito. Entonces los gastos se identifican con el número 5. Los activos con el número 1. Un gasto que es una cuenta 5. ¿Y cómo se llama mi gasto? Mi gasto se llama internet. Y las cuentas del 5, ¿dónde nacen y aumentan? En el haber. Vamos a mirar qué me dice por acá. Que las cuentas del 1, del 5 y del 6 nacen en el debe. Nacen en el debe. Recuerden que van seguiditos, ¿no? 1, 5 y 6 en el debe. Y las que van seguiditas son las que van en el haber. Entonces, las que van seguiditas, que son 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 nacen y aumentan en el haber. Y las demás nacen y aumentan en el debe. Entonces, 5. Así que las cuentas del 5, esta cuenta apenas está naciendo. ¿Dónde nacen? En el debe. Ya sabemos cómo está pagando. ¿Cómo está pagando? Está pagando en efectivo. Efectivo, que es el dinerito. Y ese efectivo, para la empresa, ¿qué es? ¿Un activo o un pasivo? La plática que yo tengo entre el bolsillo, ¿qué es? ¿Un activo o un pasivo? Activo. Un activo. ¿Y los activos con qué código se identifican? Con el 1. Con el número 1, listo. ¿Y qué le está pasando a mi efectivo? En el momento en que yo pago, ¿qué le pasa a mi efectivo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. ¿Y dónde disminuyen las cuentas del 1? Las cuentas del 1 disminuyen en el haber. 120.000. Listo. Vamos a verificar que efectivamente tengamos sumas iguales. Los débitos son iguales a los créditos. Un asiento simple y que ya sé que me está quedando bien. Es muy importante, les reitero, por favor, que tengan este cuadrito por ahí a la mano, ¿sí? Mientras estamos afianzando, ¿dónde está? ¿Qué me hizo? Este cuadrito. Muy importante que lo tengan por ahí, como decíamos en algún tiempo, ahí de soplete, ¿sí? Para que empiecen a afianzar sus conocimientos. Bueno, les voy a mostrar el taller. El taller ustedes lo van a encontrar ahí en su material de apoyo. El taller, la primer parte del taller, la gran mayoría de las hojas del taller nos están indicando que se va a manejar por medio de un paquete contable. Ese paquete contable es SIGO. Precisamente por eso les compartí ayer la hojita de Excel para que por favor me proporcionaran su nombre completo, su número de identificación y un correo electrónico al que tengan acceso. ¿Por qué? Porque se les va a solicitar el usuario en el paquete contable SIGO. El SENA maneja SIGO Nube y ustedes van a tener activo el software mientras se encuentren en formación. Mientras estén estudiando, pues ahí van a tener el software activo. Por supuesto, mientras nos hacen el proceso en Bogotá, pues vamos a ir registrando los asientos contables en Excel inicialmente, ¿sí? Mientras nos asignan a cada uno el usuario
en el paquete contable SIGO. Fíjense que en el taller, en la página número 49, aquí nos habla, ay, ¿qué pasó? Aquí nos habla de aplicación del taller. Estas son las primeras transacciones que deben realizar. Les propongo, por favor, que una vez ustedes hayan terminado de leer lo concerniente a este material, empiecen a hacer estas primeras 3 transacciones, únicamente estas 3 transacciones que las realicen. Ay, no son 3, son 2. Nada más son dos registros contables. Son 2 registros contables. Aquí está la primera, donde dice que se creó la empresa, el movimiento número 1, que es el capital autorizado. Son 3 registros, el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. Esos son los 3 registros que hay que hacer inicialmente. Esta semana no vamos a tener evidencia como tal. Esta semana ustedes no van a tener que subir ningún trabajo. La idea, les insisto, es que ingresen, que lean detalladamente el material que se les está dando como apoyo. Les sugiero muy respetuosamente que vayan tomando, mire, por lo menos estas transacciones, mire, que adquiere un computador, que lo cancela 30 días, o sea, que ustedes tomen este ejemplo y, por supuesto, sin mirarlo, pues que traten de elaborarlo, a ver si lo hicieron bien, si cometieron un error, en donde cometieron el error, y después si lo van revisando. ¿Sí? Esa es mi propuesta, para que empiecen a afianzar, para que empiecen a interactuar con los códigos contables. Sí, mire, aquí hay varios registros que ustedes pueden ir haciendo. Recuerden que este material, además de aparecer así en línea, también existe el material descargable. Entonces, ahí lo pueden revisar para que lo tengan ahí a la mano, para que lo tengan en su celular y cuando tengan un ratico libre lo puedan verificar. Muy importante, por favor, que tengamos claro que esta semana entonces no vamos a tener evidencia. La evidencia la empiezan a elaborar la próxima semana, una vez se haya abordado la temática de impuestos. Me gustaría saber si tienen alguna inquietud. Señora Marjoris, la escuchamos. En esta primera parte vamos a hacer nada más los comprobantes del capital efectivo pagado, el documento del comprobante de capital suscrito y el capital autorizado. Y esos son los 3 primeros que vamos a realizar. Sí, señora, sí. Esas son las 3 primeras que vamos a realizar. Están sencillitos. Los podemos ir haciendo en Excel. Claro, sí, señora, los pueden ir haciendo en Excel, de modo que en la próxima sesión, antes de empezar a hablar de impuestos, pues podríamos hacer la socialización de cómo se hicieron esos registros. El material de apoyo que ustedes tienen es supremamente bueno, es muy, muy buen material. Adicional a esto, pues pueden ingresar a la biblioteca virtual del SENA. Recuerden que allí pueden entrar y pues consultar cualquier libro. Les sugiero, por favor, que ingresen a el libro como tal,
hay una base de datos que se llama El Libro. En esa base de datos, El Libro, encontrarán libros colombianos. Hay otra base de datos que se llama eBook, y en esa base de datos hay muchos libros de McGraw-Hill, que son libros estadounidenses. Y lo que pasa es que los gringos son complicados para efectos de explicar las cosas. Son complicados para efectos de explicar las cosas, o sea, como que le dan mucha vuelta a todo para llegar a algo muy sencillo. El desarrollo del taller como tal se explica la próxima semana. El SENA como tal, bueno, yo les estoy dando respuesta. Ay, espérenme porque es que esta cosa me está temblando, no entiendo por qué. Ya. Ay. Voy a empezar a dar respuesta acá a lo que me están preguntando. Espérenme. ¿El SENA les da correo electrónico? Claro que sí. El SENA les proporciona un correo electrónico. Ay, se me olvidó cuál es el dominio. Olvidé por completo cómo es el dominio, pero les voy a enviar al grupo un videito muy sencillito de cómo activar su correo institucional. ¿En qué parte encontramos el taller? Permítanme. Voy a volver a presentar. Entonces, pantalla completa. Listo. Nos vamos acá estamos en la fase 1. En la fase 1 y aquí les va a aparecer todo esto. Y al ladito donde les aparecía, bueno, miren, acá está, taller sobre hechos económicos. Ya hicimos el mapa mental de la constitución y legalización de la empresa, que lo hicieron con Melba. La semana pasada hicimos el mapa mental de documentos contables, comerciales y títulos valores, que por cierto, en el material de apoyo hay una presentación interactiva muy bonita, muy completa de documentos contables, de en qué momento se utiliza cada uno de ellos. Entonces estamos en el taller sobre hechos económicos en la constitución de una empresa, pican ahí. Ay, perdón, espéreme porque es que no, la embarré. Permítanme, me devuelvo. ¿Qué pasó? Aquí en la fase 1. Ay, mi internet está fatal. Ustedes pican acá donde dice taller sobre hechos económicos. Y ahí van a encontrar. En el anexo 6 es donde está el archivo de Word, el que les mostré. Recuerden que la partecita del taller empieza en la página 49. En la página 49 están los movimientos del mes de noviembre. Todo lo demás hace referencia a la parametrización del programa de contabilidad de SII, pero el programa pues todavía no lo tenemos activo, entonces
no podríamos, o sea, no se justifica que se pongan ustedes a mirar en detalle lo que dice allí, porque lo que seguramente van a hacer es a confundirse. Entonces, aquí está. Adicional a los registros contables, nos pide que se elaboren los documentos. Entonces van a ser contabilizaciones y van a ser documentos soportes. Los documentos soportes se los entregan en Excel, y están aquí, en el anexo 7. Yo ya los tengo descargados, si gustan se los comparto al grupo de WhatsApp para que los vayan mirándoles. Sí, Perfecto. por favor. Ya mismo entonces hacemos eso. Recuerden que a partir de la página 49 están los ejercicios que se van a adelantar y que ya les voy a hacer el envío de los 2 documentos. Vayan leyendo, por favor, vayan mirando el material de apoyo que ahí está. Es un material muy, muy, muy bueno, les insisto. Además del material que revisamos hoy, que ese es el interactivo, está el material descargable, que está supremamente sencillo, está muy bonito, y aprovechen pues todas las herramientas que tienen a la mano, ¿sí? Utilicen la biblioteca virtual del SENA. La biblioteca virtual del SENA, yo puedo entrar y descargar un capítulo del libro y lo puedo ir guardando, él me lo deja descargar en PDF, es una ayuda buenísima, buenísima, sobre todo para ustedes que están arrancando. Y ahí en esos libros van a encontrar ejercicios para que ustedes vayan afianzando sus conocimientos, para que vayan afianzando todo lo que tiene que ver con el uso de códigos contables. Entonces ya les voy a compartir el material. Por favor, quienes aún no han diligenciado el archivo que les compartí, colabórenme con eso para, en lo posible, la próxima semana estarlo enviando para que nos hagan la creación de usuarios. Y bueno, hay una situación, y es que toda la creación de usuarios lo centralizan en Bogotá. Nosotros necesitamos hacer este proceso lo más pronto posible, porque pues en el SENA trabaja mucho contratista, y si esta gente se nos va, nos dejan sin usuarios este año. Entonces es mejor que ustedes tengan desde ya su usuario para poder acceder a Sigo Nube. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su atención. Estaremos en contacto. La próxima semana los va a acompañar Joana Rivera. Con Joana van a trabajar las próximas, creo que son 4 semanas. Y pues aquí estaré para colaborarles en todo lo que esté a mi alcance. Señora Marjoris, la escuchamos. Marjoris. Señora, yo pregunté. Bueno, es que le vi ahí la manita Pero no levantada. sé cómo desactivar la manito. Ya, espéreme que ahí le aparece la opción de bajar manita. Ya. Ya, bueno, ya me estoy uniendo nuevamente a WhatsApp Web para poder enviarles la información. Voy a pedirle el favor a la persona encargada de la biblioteca que nos haga un videíto sencillo para que ustedes recuerden cómo se ingresa, y en serio que los libros
cualquier libro de contabilidad que encuentren en el libro, les va a ser de mucha utilidad. ¿Sí? Esos libritos son supremamente sencillos y muy bien explicaditos para que le dediquen ahí un ratico, en un ratico de ocio, así fuera un asiento contable que ustedes realizaran todos los días, sería de mucha ayuda para cada quien. Bueno, con el favor de Dios, espero que nos encontremos nuevamente muy pronto. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su atención. Mañana, con el favor de Dios, pues ya tendrán el video para que lo revisen. Y para los que entraron tardecito, les recuerdo que la nota que les dejé en los comentarios de sus trabajos, pues es para que realmente para que empecemos a hacer una mejor lectura, una lectura minuciosa de lo que nos están solicitando en cada una de las evidencias, pues para que la evidencia que entreguen esté completa y por favor recuerden que las evidencias no son para nosotros los instructores, que las evidencias son para ustedes como aprendices, que ustedes tienen esta área de conocimiento, o sea, las áreas contables y las áreas administrativas son muy pedidas en nuestro país. Recuerden que las personitas que optaron por la modalidad de etapa práctica bajo contrato de aprendizaje, pues que se les estará activando, creería que la última semana de noviembre para que ya puedan empezar a entrar y buscar empresas. Curiosamente, voy a dejar de grabar, perdón. Voy a dejar de grabar acá un momento.